Gracias por la invitación. Esta noche quisiéramos compartir un poquito. Primero que nada, darles un saludo. No sé de qué diferentes partes están conectados. Yo estoy en Nuevo México, en el área de Albuquerque, y estamos aquí en la iglesia porque hoy tenemos culto nosotros en la iglesia, en esta iglesia también, y los hermanos llegan en unos momentos, pero reciban un saludo de los hermanos de acá y agradezco la invitación a través del hermano Miguel Estén. Y esta noche quisiera compartir con ustedes un pensamiento que a medida que nos acercamos al fin del tiempo, se nos hace a veces más difícil ser fieles a Dios cuando vienen las pruebas y las dificultades. Y a veces como que nos amoldamos al hecho de decir, bueno, pues si otro lo hace y yo lo hago una vez, pues no importa si fallo. Y a veces ese pensamiento nos va desanimando en la fe, porque cuando fallamos a veces, no, pues ya fallé una vez, ya fallé otra vez. Pero la promesa de Dios nos dice, cuando enfrentamos problemas, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y me llama la atención que dice, siempre te ayudaré. No de vez en cuando, no cuando tenga tiempo, no es, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y yo me pregunto, ¿será que cuando nosotros le fallamos a Dios, todavía Él nos sustenta? ¿O nada más cuando hacemos lo bueno? Y yo quiero pensar y dejar esta idea con ustedes de que Él siempre nos sustenta, aun cuando le fallamos. El problema es que a veces nosotros no aceptamos la ayuda de Dios y pensamos, Dios me abandonó, pero Dios dice, yo estoy contigo siempre. Y entonces cuando pasamos por momentos de quebrantamiento o pruebas o momentos difíciles, son momentos que en ese momento que estamos pasando son experiencias muy difíciles de enfrentar. Pero muchas veces son esos momentos oscuros en los que podemos entender lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Esos momentos pueden estar llenos de dolor, de confusión o incluso de desesperación. Ahorita escuchábamos peticiones por los hijos, por matrimonios. A veces nos desesperamos porque son momentos que pareciera que es muy oscuro y no sabemos cómo salir, pero son pruebas para desarrollar nuestra paciencia y muy importante para demostrar nuestra capacidad de confiar y esperar en Dios. A veces nos desesperamos y queremos ayudar a Dios en nuestro problema, en nuestras circunstancias, en nuestras situaciones. Y ustedes recuerdan el caso de Abraham y Sara. Cuando ellos quisieron ayudar a Dios, se complicó todo, ¿no? Porque se desesperaron y pensaron, bueno, el hijo no llega, pues aquí está la sierva, vamos adelante. Pero cuando vienen pruebas y dificultades, es un momento especial en el cual nosotros debemos hacer un alto y esperar y recordar que Dios está a nuestro lado, extendiendo su mano y nos dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ahora, esos momentos también son momentos en los que aprendemos que sí podemos esperar en Dios con fe, sabiendo que Él nos va a ayudar a superar las dificultades y a entrar al final en un momento glorioso. La palabra de Dios nos dice en el Salmo 33 del 18 al 22, he aquí, el ojo de Jehová está sobre los que le temen. Y la pregunta es, ¿temes a Dios? Porque si tú temes a Dios, el ojo de Jehová está sobre ti. Si tú quieres servir a Dios, Dios va a cuidar de ti. Y te preguntarás, pero si yo temo a Dios, ¿por qué vienen problemas y dificultades? Bueno, recordemos la experiencia de Job. Job temía a Dios, era fiel a Dios, pero Satanás se ensañó contra él y Dios le permitió ser probado, pero no tomar su vida. Y por eso la palabra de Dios dice en el Salmo 33, he aquí el ojo de Jehová está sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Ahora miren que ahorita estamos viviendo en tiempos difíciles, tiempos de angustia.
aquí todavía quizá no enfrentamos una persecución fuerte por ser parte del pueblo de Dios, pero los problemas no fallan, no faltan. Ahora mismo vengo de el hospice, de ir a ungir a un hermano que está ahí. Ya no, los médicos no pueden hacer más. Y la familia ahí están todos esperando el momento en el cual él sea llamado al descanso. Pero mientras estemos en esta tierra, problemas no nos van a faltar. Pero la promesa es que si nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo serán el Dios Todopoderoso. Por tanto, dice el salmista, en él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Y dice al final del versículo 22, sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Estos momentos de prueba y de quebrantamiento nos transforman tal como sucedió con Pedro y otros de los discípulos. Es en el proceso de prueba, de quebrantamiento, que nuestro orgullo se remueve y el deseo de autoexaltación se humilla y nuestro ego inflado queda por un lado y nos lleva al único objetivo en esta vida, que es servir fielmente a Dios. Cuando ya no hay más que hacer, entonces volteamos y decimos, Señor, ayúdame. Pero muchas veces es por nuestro orgullo o por nuestra persistencia de tratar de hacer las cosas a nuestra manera, que Dios dice, aquí estoy, hijo, pero si no quieres mi ayuda, no puedo hacer nada. Ahora, cuando vemos a Dios y decidimos que queremos servirle fielmente, como resultado, entonces experimentaremos una relación más profunda con Dios. Y entonces lo veremos obrando en nosotros como nunca antes. De tal modo que hasta los que nos rodean se van a admirar y van a decir, ¿qué te pasó? Y usted puede decir, oh, es que hice esto, o usted puede decir, es que decidí confiar en Dios. Y cuando decidimos confiar en Dios es cuando nosotros podemos ver su poder en nuestra vida de maneras nuevas y diferentes. Podemos ver a Cristo exaltado en nuestras vidas como nunca antes lo habíamos hecho. Por eso es importante entender que a veces el proceso de quebrantamiento, de prueba o de dolor es no solamente un momento de sufrimiento, sino que cuando lo comprendemos, llegamos a confiar plenamente en Dios. Si no lo entendemos, si no vemos desde el quebrantamiento, las pruebas o las dificultades que enfrentamos desde la perspectiva divina, podemos desanimarnos fácilmente y volvernos a personas amargadas, aun cuando vamos a la iglesia, pero vivir amargados porque decimos, es que Dios a mí no me contesta. Y vemos a otros en nuestro entorno y pensamos, mira cómo él sí es feliz, y Dios, ¿por qué no me contesta a mí? Porque tenemos que entender que debemos confiar plenamente en Dios y dejar nuestras cargas en Él. Y cuando hagamos eso, entonces podemos ver cómo Dios se va a ocupar de nuestras necesidades y de nuestras situaciones difíciles. También debemos darnos cuenta de que el quebrantamiento es un proceso. Y en el proceso a veces toma tiempo. Miren, Pablo experimentó y él escribió ahí en Hechos 9, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallaba hombres en Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó la voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ahí el apóstol Pablo dijo, ¿quién eres, Señor? Ahora miren, en el proceso de quebrantamiento, Pablo tuvo que experimentar varias cosas. La palabra de Dios nos dice algo importante ahí en 2 Corintios 4. Dice, pero tenemos este tesoro en vasijas de barro
para que se vea que este poder extraordinario proviene de Dios y no de nosotros. Nos afligimos en todo, pero no estamos angustiados. Estamos perplejos, pero no desesperados. Somos perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Y en la vida de Pablo es donde podemos ver nosotros que la vida del apóstol Pablo fue marcada por pruebas extremas. Él sufrió persecución, sufrió naufragio, prisiones, incompresión, dolor. Sin embargo, su testimonio nos enseña que las dificultades no son el fin, sino una oportunidad para experimentar el poder de Dios y avanzar con un propósito. Y quiero que queden en nosotros estas lecciones. Número 1, las pruebas no definen nuestro destino, solamente revelan nuestra dependencia de Dios. Ese problema que tú estás enfrentando ahorita va a terminar en algún momento, pero la forma como termine va a demostrar tu dependencia de Dios. ¿Clamaste a Dios de todo corazón o buscaste hacer las cosas por tu propia cuenta? Y miren, Pablo entendía que sus fuerzas venían de Cristo. Y él escribió, cuando soy débil, entonces soy fuerte. En Cristo Jesús. Ahora, en lugar de quejarse, veía las aflicciones como herramientas que Dios usaba para moldear su carácter y su ministerio. Y la pregunta para nosotros en ese contexto es, ¿estamos enfrentando una situación que parece insuperable? Pues recuerda que Dios permite las pruebas para que aprendas a confiar en Él, no en tus propias fuerzas. Así es que la primera lección que vemos en la vida de Pablo es que las pruebas no definen tu destino, solamente nos ayudan a revelar nuestra dependencia de Dios. Y pudimos verlo hace poco, ¿verdad? Yo digo hace poco, cuando vino el COVID. ¿Cuántas personas que ustedes conocen ya no regresaban a la iglesia? ¿Y cuántas personas que parecían fieles decidieron no venir más? ¿Por qué? Porque esa prueba los desanimó al punto tal que abandonaron la iglesia. Y entonces ahí se ve cuán fuerte era su dependencia de Dios. Número 2, el propósito de las pruebas, el propósito que Dios tiene está por encima del dolor. Pablo escribió desde la prisión y dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A pesar de las cadenas, avanzó en su misión de predicar el evangelio. Sus cartas desde la cárcel a los Efesios, Filipenses, Colosenses, cambiaron la historia del curso de la cristiandad. Así es que Dios no desperdicia las pruebas, o Dios no desperdicia, vamos a decir así, tu dolor. La pregunta es, ¿cómo puedes tú usar tu experiencia actual para animar a otros a crecer en la fe? Compartir tu testimonio y dejar que Dios obre en la vida de las personas. Miren, les cuento una experiencia. Hace muchos años yo estaba en un distrito y recuerdo que una noche de oración llegó un hermano y dio su testimonio. Dijo, hermanos, yo quiero dar gracias a Dios porque esta semana me libró de la muerte. Yo iba manejando por el freeway, por la autopista, y de repente tuve un accidente. Mi camioneta dio varias vueltas. Yo salí volando hacia un lado y milagrosamente Dios me preservó la vida. Y la congregación, amén, gloria a Dios. Y al terminar el culto, se me acerca una persona y me dice, pastor, ¿cómo me gustaría tener la fe de ese hermano? Y le dije, hermano, ¿está dispuesto usted a tener un accidente como el hermano? Ah, no, yo no. Le digo, entonces usted no va a tener una fe como esa porque no ha tenido esa experiencia. Dios no nos va a pedir que a todos tengamos la misma experiencia, pero Dios nos pide que en ese momento, en esta situación, en esa lucha, en esa prueba de fe, te mantengas fiel a Dios. Y así es como nuestra fe va a crecer. Así es como vamos a experimentar cómo Dios está en nuestra vida. Y entonces es tiempo de decirle a otros, cuando sea el momento, de ese Dios que te sacó de ese problema, para que tu fe aumente y la fe de ellos también crezca. Y número 3, en el momento de las pruebas, nuestra mirada debe estar puesta en la eternidad.
Sí nos gustaría tener vida en esta tierra largamente, pero si Dios nos llama al descanso, recordemos, nuestra ciudadanía está en los cielos. Hay que prepararnos en esta tierra porque vamos a la patria celestial. Es que la mirada puesta en las cosas eternas. Pablo se enfocaba en lo temporal y decía, estas cosas ligeras o estas ligeras aflicciones momentáneas producen en nosotros un peso eterno de gloria, porque sabía que cada prueba tenía un propósito eterno. Y cuando él veía las pruebas decía, oh, esto es nada más, vamos a decir, como una prueba para las cosas que vienen más adelante. Y nuestro desafío en ese contexto es, hoy debemos elegir ver las dificultades desde la perspectiva de Dios. ¿Y qué podríamos estar nosotros enseñando o preparando para poder avanzar mientras tenemos estas dificultades? Y miren, que Dios pueda ayudarnos a recordar que más que pruebas, el Señor nos está moldeando y preparando para la eternidad. El apóstol Pablo escribió en los Filipenses y dijo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo a la meta, al blanco, al llamamiento que el Señor me ha dado, ver hacia adelante, ver la corona de la vida. Esa era su meta. Todo lo que estamos aquí en esta tierra es pasajero, es momentáneo, pero la recompensa es eterna. Por eso él se gozaba en las tribulaciones y decía, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y por eso en esta tarde yo quiero recordarles a cada uno de ustedes que el Señor nos dice, no temas. Vienen pruebas y dificultades difíciles, no temas, yo estoy contigo. Yo no sé cuántos están aquí en Estados Unidos, pero hemos visto tantas cosas que se está haciendo en el gobierno que nos da miedo. Asuntos migratorios, asuntos económicos, con la salud, con tantas cosas, y uno le da miedo. Pero es ese momento en el cual nosotros debemos ver hacia arriba, ver a ese Dios que nunca ha dejado a su pueblo, ver a ese Dios que dice, echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días lo hallarás. Ver a ese Dios que alimentó a Elías con los cuervos trayendo comida cuando había escasez, que lo llevó al río cuando había sequedad, que lo llevó con una viuda cuando no había nada y que le dijo, regresa porque yo te estoy llamando. Ese mismo Dios es el que nos dice, no temas, yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios, yo soy el que te esfuerzo. Y la promesa es, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así es que mi oración en esta hora es que el Señor nos ayude a avanzar como a Pablo, confiando en que su poder se perfeccionará en nuestras debilidades. Que el Señor nos abra los ojos para ver sus propósitos en medio del dolor y que nos dé la fortaleza para perseverar hasta verle cara a cara, si es así su voluntad. Y que nuestra vida, como la del apóstol Pablo, declare que su gloria, aún en las pruebas, es suficiente, su gracia es suficiente porque Él nos sostendrá. Que Dios les bendiga, hermanos, y sigamos adelante a través de la perseverancia y el estudio de la Biblia, sabiendo que Dios está a las puertas, Dios está muy cerca, y cuando Él venga nos va a decir si somos fieles, muy bien, siervo fiel. Si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Dios les bendiga, hermanos, y gracias por la invitación. Amén. Dios le bendiga, pastor. Gracias por su